Bienvenidos a un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera. Bienvenidos a un nuevo podcast de este grupo de episodios donde desde hace ya unos 7 añitos os vamos acompañando con entrevistas siempre a gente muy interesante, temáticas que puede que... Ya se está riendo mi invitado, no vale. Me corta la presentación, pero no pasa nada, porque ya se la sabe, ya os la sabéis de memoria, que siempre os digo las mismas cosas, pero bueno, es que hay que introducir estas cosas siempre, ¿no? De la mejor manera, que traigo gente guay, que siempre sabéis que aquí son temas de actualidad o que siempre son relevantes y que aunque penséis que no os interesan y que no os importan, ¿no? Afectan, no es cierto. Siempre de cada episodio podéis sacar alguna reflexión, algún aprendizaje o alguna emoción, porque en muchas ocasiones lo máximo a lo que podemos aspirar es a entreteneros. Qué bonito y qué poco y qué mucho a la vez, ¿eh? Hoy tengo conmigo aquí virtualmente a un invitado con el que ya he tenido el lujo de charlar en varias ocasiones que, bueno, me hace mucha ilusión volver a invitar a este Buenos Días Madresfera, porque siempre es un placer hablar con él. Aprendemos muchísimo, muchísimo de él. Y además le voy a pedir que se aparte un pelín el micro para que toda su risa y su emoción no llegue de esa manera directa a nuestra audiencia. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Alejandro Rodrigo, nuestro querido, admirado Alejandro Rodrigo, con el que ya hemos hablado en muchas ocasiones. Alejandro, ¿cómo estás? A ver, Mónica, buenos días, ¿cómo estás, Madre Esfera? Hola a toda la comunidad. Esto es una maravilla. Yo estoy aquí encantado. Me río, resoplo, Sí. jolines. Pero es que estoy tan contento de estar contigo, por fin, aquí, otra vez más, en este escenario. Me siento como en casa, en tu casa. En fin, no, muy contento, de verdad, muchas gracias, es un honor, es un placer, a ver si efectivamente nos da por hablar de cosas bonitas y buenas y no estamos tú y yo 2 horas aquí diciendo lo contento que estamos, pero debo decirte que es un honor, o sea que muchísimas gracias. ¿Qué tal el micrófono ahí? ¿Qué tal? A ver, ¿Mejor ahí? pues bien, bien. Va poco a poco, va ahí la cosa. No te lo toques, yo creo que ahí mejor, va ahí Aquí mejor. Es mejor, aquí que mejor, las cuestiones técnicas a veces cuestan. totalmente, Esto no totalmente. surge solo, hay que practicar y que sepáis, siempre tenemos nuestras cosas técnicas, normalmente no se suelen escuchar, pero es que este programa nos ha costado mucho conseguirlo, Alejandro, por cosas de la vida que no vienen al caso. Nos ha costado llegar aquí. Es un éxito para mí conseguir hablar contigo. Y a pesar de que hemos empezado muy risueños y de que, bueno, que siempre es una alegría hablar contigo, tampoco prometo yo a la audiencia que sea un episodio de mucho jaja. No. Aunque conmigo nunca se sabe porque yo a veces me río de cosas que, bueno, pues hay gente que se molesta porque me río mucho. Pero en este caso es verdad que la risa no es el tema predominante de nuestra conversación, Alejandro, porque es verdad que contigo pues tenemos que hablar de cosas duras y más con el nuevo libro que has publicado, Sí, Alejandro. sí, 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 muchas Te gracias, gusta a ti Mónica. ahí apretarnos el corazón. Mira, la adolescencia es pura emoción y mucho humor. Son Hoy las soy dos cosas. adolescente entonces. Totalmente. Y yo de hecho me dedico a esto porque no quiero dejar de ser un adolescente. Sí, este segundo libro, eh, bueno, es distinto al primero. El primero es no sé si guía, pero es como un poco más de divulgación de, bueno, pues mira, esto es cosas más técnicas para aprender a detectar la agresividad y la violencia, ¿no? Que es a lo que me dedico yo, jóvenes, adolescentes que presentan conductas violentas o agresivas dentro de su domicilio familiar, ¿no? Con sus padres. De hecho, para cortar, pero bueno, fui técnico de libertad vigilada en el Juzgado de Madrid, aquí en el Juzgado de Menores de Madrid, y estuve especializado desde el 2008 al 2020 solamente en casos de maltrato intrafamiliar ascendente, es decir, chicos
y chicas que tenían una medida judicial porque habían sido denunciados por un acto potencialmente delictivo y un juzgado así había dictado sentencia, ¿no? Entonces esto que efectivamente no tiene nada de gracia, ¿verdad? Lo que habías dicho tú al principio del bien dicho, es decir, madre mía, sí, juzgado de menores del 2008 al 2020, especializado solo en eso. Es a lo que me dediqué, hora tras hora, a ver estos casos, ¿no? Pero el primer libro es un libro más de divulgación, de entender, de compartir con todos los lectores pues todo lo que yo había aprendido y cómo detectar conductas agresivas, diferenciarlo con la violencia, por qué podemos llegar hasta ahí y de alguna manera entonces extraer el aprendizaje de, vale, ¿qué podemos hacer, ¿no? Para prevenir que esto nos pase? Y el secreto del primer libro era que no podemos. Fíjate, yo, Mónica, huyo mucho de los libros directivos, ¿no? En los que te dicen qué tienes que hacer. Tienes que poner límites, tienes que decirle esto a tu hijo, tienes que pasar más tiempo con él. A mí me parece que, con todo el respeto y admiración, porque hacer un libro es una cosa titánica, o divulgar bien también, pero en el caso que a mí me compete es mucho más difícil, porque cada caso es un mundo. O sea, realmente tu familia y la mía, siendo prácticamente iguales, pensemos, ¿eh? Sin embargo, somos un mundo. Tú como madre y yo como padre, seguro que somos un mundo, ¿no? Entonces hay que atender a la individualidad de cada caso. Eso es el primer libro. Y el segundo libro, eh, bueno, pues ya lo has visto tú. El segundo. Yo creo que es entretenido, ¿no? Ay, sí. A ver, entretenido, entretenido. Llamamos entretenido aquí a cualquier cosa ya, ¿eh? Correcto, Entretenido. correcto. Se lee, no lo puedes soltar. O sea, es un libro que te engancha desde la primera página por la manera en la que lo narras y no hemos presentado el libro convenientemente, por favor, perdón. Adolescencias reales desde dentro, autor Alejandro Rodrigo, y su primer libro fue Cómo prevenir conflictos con adolescentes, publicado tanto el primero como el segundo por Plataforma Actual. Tenéis no uno, sino 2 podcasts dedicados al primer libro, porque aquí Alejandro y yo somos muy intensos ambos y no nos quedó suficiente con uno que Es dijimos, verdad, es verdad. no, no puede ser, necesitamos otro, es que no puede ser. Y 2, ¿vale? Y luego, además, vino a un espacio Madresfera en el que tuvimos el lujo de charlar contigo junto a Borja Suara y creo que también estaba Carolina Denia, en el que hablamos sobre control, sobre la falta de autonomía o el exceso de autonomía, cómo manejar la autonomía en la infancia, ¿verdad? Sí, Si sí, no bueno, recuerdo a mal. mí sí, y también hablábamos mucho de las redes sociales, de las pantallas, Claro, y tecnología, autonomía, eso es. porque todo el espacio Madresfera siempre es, en Espacio Fundación Telefónica siempre hablamos de familia y de tecnología y ahí estuviste con nosotros. O sea que ha estado Alejandro aquí varias veces, pues habéis podido escucharle en varias ocasiones y decíamos que este libro es entretenido. Este libro es entretenido. Adolescencias reales analizadas por un experto que te ayudarán a comprender los riesgos y fortalezas de cada etapa. La portada. Empecemos por la portada, que ya nos presenta una figura, una silueta de un personaje encapuchado, así que no se ve, que está como en la sombra. ¿Y qué podría ser ese típico adolescente, ese adolescente tapado, ya en la sombra? Ya algo ya nos está diciendo ahí que algo más regular. Y además yo recuerdo cuando publicaste este libro que me dijiste, es muy duro, ¿eh? Ojo, es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Yo, ostras, si me está avisando ya, tela, voy preparada. Y es verdad que es muy duro, es verdad que te engancha desde la primera página hasta la última y es verdad que lloré. Que no sé si es decir mucho o decir poco, porque es verdad que yo soy una persona que llora, pero que va más allá de un libro de divulgación, va más allá de un libro de adolescencia, porque te engancha de una manera muy humana. Tocas emociones y cosas ahí en los que estamos leyéndote que te deja huella, que es un libro que marca. Ahí está mi pequeña breve reseña así de primeros para empezar.
A ver, Mónica, qué decirte, muy emocionado por lo que has contado, ¿eh? Súper emocionado, de verdad. Tanto por las veces que me has dado la oportunidad de estar aquí contigo, si estoy es porque es un placer enorme para mí, o sea que muchísimas gracias. Luego, por cierto, un breve apunte. Me resultó súper estimulante aquel espacio en el que estuvimos en presencia y aprendí un montón, ¿eh? De los compañeros. Y cuando uno habla también aprende de sí mismo, de decir, Dios mío, qué tontería estoy diciendo, o, bueno, pues Mm. esto encaja con lo que yo pensaba, o sea que, bueno, muchas gracias. A ver, mira, me senté con la editorial y les dije, yo tengo idea de un segundo libro mañana, venga ya, empieza ya, mañana. Y entonces me senté con la editora, con la que iba a ser mi editora, y le planteé varias ideas que yo tenía, ¿no? De por dónde enfocar un segundo libro. Yo tenía muy claro que no quería hacer un segundo libro que fuera una continuación del primero, ¿no? Porque no, a mí eso no me llamaba la atención y quería hacer un libro que me saliera del corazón y de verdad, ¿no? Porque creo que sería más fácil hacer en vez de cómo prevenir conflictos con adolescentes, cómo intervenir en conflictos con adolescentes. En el primero te vendo la prevención, en el segundo te vendo el cómo actuar. Sin embargo, creo que iba a ser muy forzado y no quise, ¿no? Cuando le conté a mi editora, Mercedes Castro, eh, y la dije, mira, Mercedes, yo tengo pensado que como lo mío es la trinchera, ¿no? El trabajo en sí, es decir, el tú a tú, el adolescente uno tras otro, el de las 4, el de las 5, el de las 6, el de las 7. Y de verdad que tengo casos que son muy, bueno, que yo creo que pueden impactar bastante y que tienen mucho aprendizaje los propios chicos. Ellos tienen un montón de mensaje que contar. Le dije, ¿y qué te parece si novelo unos casos y luego hacemos un análisis técnico de cada caso? Y entonces ella me miró, que es una gran editora y que ha editado grandes textos y grandes novelas, y me miró y me dijo, bueno, si tú eres capaz, ¿no? Hombre, A ver qué te es sale, un ¿no? reto, es un reto. Sí, sí. Y bueno, a día de hoy estoy súper orgulloso del resultado, pero lo fundamental es que te quiero contar es que yo también me emocioné mucho en algún apartado de la redacción, de acordarme de aquellas protagonistas y aquellos protagonistas, ¿no? Y, y te quiero contar una cosa que sucedió hace un mes. Bueno, da igual cuándo. Esto es un podcast que lo va a estar escuchando la gente en 2053. Así que Efectivamente. cuando tuvimos la presentación del segundo libro, tú fíjate lo que te voy a contar, ¿eh? En la presentación del segundo libro, yo creía que de este libro creía que no iba a venir nadie porque era un día horrible en Madrid de lluvia y tuve muchas cancelaciones de ahí al WhatsApp de Alejandro, no voy. Oye, que no puedo ir. Oye, que se me ha pinchado el coche. Oye, de cosas reales, ¿eh? Y yo dije, bueno, pues ya está, voy a ir yo, mi madre, la editora y, y ya está, tampoco, ¿no? El éxito no son los números, sino el amor que tengas en la sala, ¿no? Bueno, está bien. Pero de repente aquello se empezó a llenar de gente y yo me perdí un poco el control, ¿eh? Y empecé a decir muchas tonterías, debo decirlo. Pero aparecieron protagonistas del libro de repente en la sala, ¿no? Y eso sí que me removió mucho. Eh, Apareció la madre del primer caso. Esta madre apareció Concepción ahí. Y no me dio tiempo a saludarla porque ya estaba con el micrófono hablando. Y de repente la veo entrar y entonces la veo, fíjate, todavía me emociono mucho, ¿eh? La veo que me mira y me sonríe, como diciendo, aquí estoy. Y me dio así un vuelco el corazón de decir, Dios mío, ha venido. Y vino también la segunda, vino, vino en el capítulo de Todas ellas, que es un caso un poco difícil de violencia de género. Y vino ella, vino Ana, y además vino acompañada de sus padres. Y de nuevo igual, me removió muchísimo de ostras. No hay duda de que yo a ellos les había, pero hecho llegar, ¿no? El manuscrito para que lo tuvieran, porque no son ellos realmente, no son ellas, pero son ellas, ¿no? Ellas mismas releyéndose se veían reflejadas de, estos párrafos soy yo. Y estos otros has tocado más, ¿no? Porque tengo que salvaguardar todo. Pero fue extremadamente emocionante. Así que es un libro que la gente que lo ha leído me dice que depende de tu temática y depende de lo que a ti te mueva. Claro. Hay novelas, perdón, hay casos que mueven más. A mí me ha removido y a mí el día de la presentación me dio un vuelco tremendo viendo, bueno, a estas personas que han sido tan importantes y son tan importantes. Eh,
¿cómo elegiste los casos y qué querías, cómo querías plantearlo para que no fuese una exposición de lo más dramático o trágico o impactante, para no caer en un Gran Hermano, ¿sabes? O un show que se podría haber caído, porque todos conocemos formatos, contenidos donde se va a, que a veces también vende, ¿no? Que es adolescente violentísimo, ese drama que a veces se da la vuelta de la mejor manera, ¿no? ¿Cómo conseguiste, qué temas elegiste y cómo lo organizaste para precisamente que no fuese eso? Bueno, es muy difícil lo que te voy a decir, pero pretendo ser honesto. Este es un libro en el que hay que ser honesto, por el respeto a cada familia que he escrito ahí y a cada chico, ¿no? Lo primero, todos los casos que tú has leído están intencionadamente disminuidos en su nivel de tensión y de gravedad que tuvieron en la vida real. Es decir, no son para nada como fueron en la vida real. En la vida real hubo mucho más violencia explícita, pero yo en un libro no puedo poner tanto. Eh, Hubo un padre una vez, que esto ya lo he contado muchas veces, que vino a una charla mía hace años, ¿no? Y me dijo, oye, es la segunda charla que vengo tuya en un hospital y me gusta mucho el contenido y todo esto. Yo esperaba el pero, ¿no? Todo el rato, vale, pero a ver cuándo llega el pero. Y el pero es pero Alejandro, me tensiona mucho, me angustia mucho escucharte, porque el caso nuestro no es un caso de violencia tan explícita. No hay sangre en mi casa, ¿no? Y me di cuenta de que efectivamente, sin yo querer, pero es que venía del juzgado de menores, de trabajar 12 años con los delitos más graves que te puedes imaginar. Y no estamos hablando de un chico rebelde, ¿no? Estamos hablando de muchas veces un chico rebelde y muchas veces un chico una familia que ha llegado a unos niveles pues que son difícilmente imaginables, ¿no? Por lo tanto, lo primero es que el caso de Raquel, el caso de Ana, el caso de Román, el caso de los chavales, el caso del profe, son todos casos que yo he quitado las partes sensacionalistas. Y fíjate, tú dirás, madre mía, pues llegas a poner la parte sensacionalista, ¿no? Pero no, la he quitado porque realmente nos sobra si fulanita un día cogió un cuchillo y hizo esto, ¿no? A su madre. Lo importante aquí era todo lo contrario, todo lo demás. Y luego, el cómo elegirlos, pues bueno, como yo me he dedicado solo a esto, he tenido un montonazo de casos que me he olvidado de ellos y un montonazo de casos que están ahí, que cuando a veces me saludan, digo, anda, este caso, efectivamente. Y ha habido un montón de casos que han marcado mi vida profesional, ¿no? Sobre todo cuando no he sabido muy bien qué hacer o cómo hacer, ¿no? Eh, el caso de Román, por ejemplo, el padre este que viene a una sesión y me cuenta lo que me cuenta, ¿no? Este caso, que es un caso de adopción, eh, bueno, pues a mí de alguna manera, de alguna manera bueno, son casos que trabajando en esto te tocan, ¿no? Entonces, la selección fue un poco por temas, ¿no? Por temáticas y por querer tener el máximo de temáticas importantes para mí abordadas. Y luego en la escritura, y con esto acabo, fue la escritura la que mandó. Es decir, hubo casos que yo tengo ahí escritos, pero que no funcionan. Que releyéndolos dices, nada, a mí este caso me impactó más que los demás, pero no funciona. O sea, no fluye, no... Es verdad lo que cuento, pero no es creíble, no sé, no, entonces no. Y sin embargo, aquellos casos pues que luego releyéndolos dices, jolines, pues yo creo que esto sí que tiene valor, ¿no? Así que bueno, un poco natural. ¿Te ha costado mucho escribirlo, el proceso? ¿Has tenido que cambiar y quitar algo conscientemente, decir, no, esto no lo voy a poner? Aparte de esos detalles que puedas considerar más duros. Mm. No, la escritura ha sido muy, o sea, sí, no, la escritura ha sido muy vomitiva. O sea, lo que es el plasmar cada una de las historias fue muy, no del tirón, claro, requiere mucho ponerte. Para mí lo más difícil siempre ha sido el eliminar y que no te quede una extensión del Quijote, ¿no?
porque yo soy de mucho hablar, como ya se ve, y entonces te pones a escribir, pero luego hay que eliminar para quitar cosas superfluas y centrarte solamente, porque al final son 7 relatos muy concisos, ¿no? Y en poco espacio de tiempo pasan muchas cosas. No es una novela de 200 páginas cada caso, ¿no? Entonces lo difícil para mí siempre ha sido el proceso de eliminar y quedarme solo con la parte. Y luego te diré que sí, que hay un caso que está eliminado del libro. Te lo cuento, ¿no? Yo creo que esto está bien que te lo cuente. Estamos Sí, tú y yo, claro. ¿no? Aquí en esta habitación no hay nadie más. Eh, yo no me acuerdo qué número es, pero hay un caso que se llama Peñalara, que si uno abre el libro es solamente un par de párrafos, ¿no? Y luego le acompaña el caso, o sea, el análisis técnico que es no le dejes huérfano. Y entonces Peñalara habla de un adolescente que a una edad que no le toca, de repente pierde, ¿no? A su padre, a su figura de máxima referencia. Y ese caso está descrito, está desarrollado, estaba de hecho visto por la editorial, te lo cuento a ti aquí ahora, en primicia, estaba editado, estaba limpio, estaba puesto, estaba maquetado, estaba a punto. En todo este proceso de escritura, el último punto es darle al OK y entonces se imprime, ¿no? En las máquinas. Y yo el día de antes del OK lo quité. Lo quité, tuve un momento catártico o de catarsis, mi mujer y yo, y lo releímos y no hay nada como tener a alguien sabio a tu lado, ¿no? Que te quiere, que te conoce y que sabe. Y dijimos, no, esto no. Pues porque era demasiado personal, ¿no? Y entonces hay un punto en que, bueno, ahí quedó. Al final fue horrible quitarle, sin embargo estoy muy contento de quitarle. Es un capítulo distinto y con esos 3 párrafos te lo digo todo, ¿no? O entero. Además, es verdad que es un... De repente sorprende que te rompe la lectura y te hace incluso más daño que, ¿no? Es decir, creo que conecta de una manera esa ausencia, conecta de una manera muy especial con todas las personas que puedan leerte y que hayan vivido algo similar o no. A mí me ha parecido un golpe de efecto sin saber el motivo que hay detrás. Me parece que transmite algo, no sé si es exactamente lo que querías transmitir o no, pero transmite algo y desazona mucho. Es decir, a mí yo esa parte, uff, con hipo. Es verdad, porque toca, no hace falta decir muchas cosas para expresar sentimientos tan profundos como algo como la pérdida de un padre o de una madre, ¿no? Claro, bueno, fue la página más difícil del libro de escribir. Es la más corta y, sin embargo, sin lugar a duda, ¿no? Por eso es un libro a pecho descubierto, ¿no? Es un libro a corazón abierto y ahí está ese capítulo, igual que los demás. Y podemos hacer entrevistas, me he visto de corbata y hablamos de la agresividad, pero podemos hacer entrevistas o divulgación o libros como este, que es pues ahí va, la vida, ¿no? Ahí está, sí. Con lo de sazonador y cómo te ha dejado a ti, por lo que veo de Sí, 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 sí. O la sea, yo lectura. tuve ahí momentos en el libro, todo es una montaña rusa en el que vas viviendo un montón de emociones y en algunas tienes que coger aire porque es un libro sobre adolescencia, pero primero todos hemos sido adolescentes y Ujú. encima si eres hija y además eres madre o eres hijo y padre, los niveles de intensidad y de situaciones que te pueden tocar por un lado o por otro, eh, pues te puede desarmar. Como estés un poquito blandito, Alejandro, hay que poner un warning. Mira, el panadero de mi barrio, les mando un saludo, el panadero, eh, tal, lo tenía, no sé qué, y entonces voy a comprar el pan
Y entonces se para un momento, me mira, se le empiezan a llenar los ojos de lágrimas y me dice, no puedo leerlo porque soy padre de hija. Y luego lo leyó, ¿no? Luego lo acabó y... Pero bueno, creo que fue la primera vez, ¿no? Que tomé conciencia un poco de... Porque tú en el proceso de escritura estás metido absolutamente en él, ¿no? Y hay veces que piensas y dices, bueno, esto que estoy escribiendo es una chorrada, esto está mal, esto no consigo transmitir lo que yo quiero. Hay otras veces que estás convencido de que te van a dar el Nobel de Literatura porque te lo relees y dices, esto es lo mejor que ha habido. Ya. Dios mío. Pero es realmente horrible, ¿sabes? Es una especie de no quiero volver a escribir un libro nunca más, ¿no? Y luego ya al final dices, ¿y qué idea tengo ahora para el tercero, ¿no? Pero fue la primera vez que tomé un poco conciencia de, vale, debe estar bien porque les está impactando mucho, ¿no? O me acuerdo otro padre que vino y me dijo, es que mi hijo tiene un consumo de porros increíble y el capítulo de las 2 caladas, que está escrito de otra manera, me ha impactado mucho. Y yo en un punto dudaba un poco de ese capítulo, ¿sabes? No sabía si meterle o no meterle y tal, porque tenía otros. Pero al final lo bonito dentro de todos estos temas es que a cada familia le conecta alguno de los capítulos, ¿no? Luego disfrutan los demás, pero le conectan. Ah, mira, y te voy a contar otra cosa tremenda. Te la cuento. Claro. Por desgracia tengo... por desgracia, yo he trabajado mucho en violencia de género también, ¿no? Llevé en instituciones penitenciarias, fui como coterapeuta de grupos con adultos agresores, ¿no? Y también he llevado muchas chicas jóvenes en los juzgados de menores que las trayectorias se veían, ¿no? En niveles de dependencia bastante importantes, de dinámicas de violencia en la pareja, embarazos que ves que van a ocurrir y que trabajas y es una desolación brutal ver la constatación del embarazo y ver el proceso, ¿no? Bueno, todo este dolor. Y sin embargo tengo la desgracia ahora de que conozco personas que son afectadas por violencia de género, ¿no? Víctimas, mujeres, de esta cuestión tan atroz, ¿no? Y que creo que me desnudo bastante en el análisis técnico de esto es la peor lacra que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, ¿no? Y entonces, sin embargo, dejándole el libro y leyéndolo, la víctima de violencia de género, fíjate, viene y me dice, me ha encantado el libro, no me ha gustado el caso de la violencia de género. ¿Por qué? Dice, pues porque no es suficientemente como lo que nos pasa. Es decir, le pareció más light incluso, ¿sabes? Y esto quiere decir que ha habido familias que no lo han podido leer, el capítulo, si recuerdas bien, empieza con una agresión directa, ¿no? No vamos a hacer spoilers, pero empieza ¡pum!, ¿no? Directamente. Y todo lo que pasa después, ¿no? Y hay familias que no han podido como leerlo y, sin embargo, hay una víctima de violencia de género que me ha dicho jolín, está mucho más rebajado de lo que nosotras vivimos, ¿no? Por lo tanto, es un libro que remueve bastante, para bien o para mal, ¿no? ¿Tu lectura cuál es, Mónica? Que te veo ahí. No, bueno, tengo muchas lecturas porque cada capítulo, además, cada historia, cada situación a la que nos llevas, te abre diferentes escenarios que encima yo como madre podríamos considerarlo como ponernos en lo peor de muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Para que la audiencia nos entienda, nos traes unas historias en las cuales se llevan al límite muchos de nuestros peores miedos como padres y como madres, ¿no? Entonces, ya afrontando eso así, hay muchas lecturas ahí. Pero quiero que, aparte de mis lecturas, incentivar el interés y la curiosidad de nuestra audiencia y por qué una familia con hijos, bueno, con situaciones habituales, normales, bueno, del día a día, que pueda tener de todo, pero que no se plantea en absoluto nada así tan límite, vamos a llamarlo, debería leer este libro y adentrarse en historias que a lo mejor, oye, nos está escuchando y está diciendo, mira, no. No tengo necesidad, no quiero asustarme, quiero dormir bien por la noche. ¿Por qué crees
o porque sus hijos tienen 2 años, ¿sabes? Y están ahora ahí en una etapa que ni se plantean todo lo que nos estás comentando, embarazos no deseados, adicciones, violencia de género. Bueno, luego seguiremos con más cosas, pero situaciones que ya de por sí nos ponemos en lo peor. ¿Por qué? Bueno, porque tienen que leer un libro antes de que nos den el Nobel de literatura, ¿no? Y haber leído la obra antes de... A ver, bueno, pues casi todas las familias del libro al principio eran familias normales. Y esto es una clave muy, muy importante. Es decir, tu vecina de abajo puede estar viviendo una situación exactamente igual que el inicio de algunas de estas familias. La familia del caso 1 era una familia, y además, de hecho, muy bien, con unos niveles de trabajo y de muy bien. La vida luego te lleva a otros lugares, ¿no? La familia de la violencia de género me he esforzado por retratar muy bien que es una familia absolutamente normalizada, en la que, como hace poco un buen compañero y referente mío de trabajo me dice, Alejandro, con educar solo no es suficiente. Luego hay muchos factores externos. Tú has hecho todo lo interno en la educación y, por supuesto, que has ayudado a construir estrategias para que luego tus hijos afronten los externos, ¿no? Véase, viene un diablo, que es como yo califico aquí al agresor, viene el diablo a tu hija, se cruza con tu hija y solamente con la educación pasada no es suficiente. Creo que siendo capaces de ver el final del camino, de uno de los caminos, hay mucho aprendizaje para saber que por ese camino no. ¿No? Si vamos a ver la violencia de género, poder extraer el aprendizaje de, ojo, que no nos va a pasar esto, pero se puede llegar ahí. Y no es un caso inventado, no es un caso sensacionalista de la tele. Ojo, que si mi hijo empieza a consumir sustancias tóxicas, ojo, que puede acabar ahí. ¿No? Puede acabar en el momento de estas cuestiones. Ojo que sí, es decir, en cada uno, en el fondo el libro lo que intenta transmitir, más allá de que está del entretenimiento que produzca y la pasión que te produzca y todo lo que te remueva emocionalmente, para mí eso ya es un logro. O sea, si a ti la lectura te ha removido un poco emocionalmente y no ha sido un libro que, bueno, pues lo he leído, muy bien. Vienen los piratas, atracan esto, se hunden el barco, cogen el botín, princesa, no sé qué, no sé cuántos. Si es un libro que te ha removido y que tú dentro de 10 años lo veas y digas, como a mí me pasa a veces, ¿no? De, este me gustó y no me acuerdo, pero este me gustó, ¿no? Este libro me gustó, ¿no? No me acuerdo qué contaba. Eso ya es, para mí es un honor y no tiene precio, ¿no? Pero si además puedes construir prevención, sabiendo a dónde puedes llegar, pues oye, está bien. No he intentado hacer lo que es una estrategia muy válida, la DGT, la Dirección General de Tráfico, ¿no? Poniéndonos imágenes hiper impactantes. Yo no he querido impactar tanto porque, como digo, no he querido traer la sangre, aunque la ha habido. Pero la idea es esta, que te impacte para poder hacer prevención, para que cuando tu hija mañana te traiga a este chico y tu instinto de madre lo sepas, dices, ¿no? Pues puedas construir tu estrategia y no mirar para otro lado. Bueno, esto lo dicen en la tele, pero a nosotros no. Bueno, pues a nosotros sí nos puede pasar. Es que además, como abordas temas tan diversos, porque estoy acordándome, todas las historias tienen algo especial, pero estoy acordándome, por ejemplo, de la historia de Román, me parece que has dicho que se llamaba, el tema de la adopción, cosas que, por ejemplo, no se hablan abiertamente demasiado, no es un tema que se contemple habitualmente. A lo mejor el tema de la adolescencia sí que se está hablando bastante más, afortunadamente, pero hay cuestiones de las cuales no se habla apenas y es, por ejemplo, cuando la adopción conlleva situaciones que no son las habituales o las que se esperaban, ¿no? Y yo no sé cómo te lo planteaste, por ejemplo, al abordar eso, que además es muy peculiar esa historia, tiene hasta un cierto toque
como de historia de misterio, ¿no? Como o sea, cómo la planteas, esa parte de que que lo cuenta o te avisa, te va a decir que no quiere que le interrumpas. O sea, está planteado de una manera que ya te intriga, pero según vas leyendo, te va generando una sensación de, pues también de desazón y de, uy, esto no va bien, esto no va bien, esto no va bien. Y las historias, y yo no quiero hacer spoiler de ningún final, pero ¿cómo asumimos que hay historias que no van bien? Es la vida, ¿no? De repente eres adolescente y de repente se muere tu padre. Eso no, eso no tiene que pasar, ¿no? No toca. Lo que toca es que se muera cuando tengas, no sé, 60 o 50 años. No toca que se muera. No toca que a un niño se le muera. No toca que una adopción que haces con, o que en este caso hicieron, con toda la pasión y el amor, pues que acabe como acaba. A lo mejor acaba bien, ¿eh? A lo mejor la lectura es incluso muy positiva de ese caso. Depende del prisma desde donde se mire. Pero es que la vida no siempre, voy muy filosófico, pero la vida no siempre gana, a veces se pierde, ¿no? A mí el optimismo gratuito y el venga, venga, que sí, que sí, que sí, que sí, bueno, hay veces que no, ¿no? Hay veces que no. Hay veces que hay familias destrozadas, hay veces que hay familias que el éxito radica en simplemente poder convivir, no en abrazarnos, te despierto con un te quiero y con un donuts rosa todas las mañanas. No, hay familias en las que el éxito es haber podido sobrevivir entre ellas, continuar viviendo y que, bueno, poder continuarse mirando. El caso de Román, yo no me lo esperaba, pero el caso de Román ha llamado mucho la atención por la manera en la que está descrito. Te cuento dos anécdotas. Un día tuve que hacer una entrevista en la promoción y literalmente te lo cuento aquí, a ti, aquí tú y yo. Y de repente no llego. Tengo entrevista a las 10:30 y yo no llego, ¿no? Y entonces digo, no, paro el coche y hago la entrevista grabada en el coche. Y entonces la periodista nada más verme, ¿no? ¡Pum! Sales en pantalla y puedes estar aquí o puedes estar en el coche. Y en el coche lo primero que se empieza a reír y la miré y dije, jolín, lo siento. Sí, ya sé que es el coche. Y dice, no, es que es ahí donde llamaste a Román. ¿No? Porque el capítulo empieza así, ¿no? Y digo, madre, ostras, que sí que... Y luego en la presentación, o sea, si alguien lo lee, le entenderá por qué digo esto, ¿eh? Porque el capítulo empieza con una llamada de teléfono. Y en la presentación hubo alguien en la presentación que me cogió el micrófono y me preguntó, Alejandro, todo muy bien, quiero saber si está aquí entre nosotros Román. Dijo eso ahí en la presentación, ¿no? Y yo he seguido un poco esta parte de muchísimo respeto en la confidencia y decir no te lo respondo. ¿No? Ahí hubo un juego tensional porque bueno, cuando uno lee el capítulo también sabrá por qué me refiero a todo esto, ¿no? Y por qué guardo tanto en este caso, la confidencialidad y el misterio, ¿no? Sí, hay que dejarles con ganas a nuestros lectores, nuestras lectoras, porque realmente merece la pena, pero verdad que impacta mucho por la manera en la que surgen los hechos, que además me fascina porque seguramente, o sea, será así, pero parece que te lo has inventado, ¿sabes? Es como, Mira, entonces la vida supera sí, la ficción. no, te cuento cosas. Es decir, todos los casos son casos reales, yo ahí no voy a estafar a nadie, sucedieron, lo que pasa que están maquillados para proteger y para hacer una lectura amena y pues es como si cuento el caso de Mónica, ¿no? Mónica, pues a lo mejor hablo de una Mónica pues que no lleva gafas y que tiene 7 hijos. Tú te lees y tú sabes que tú llevas gafas y que no tienes 7 hijos, ¿no? Pero cuando te lees dices, pero soy yo, o sea, soy yo, ¿sabes? Y entonces va un poco en esa línea, ¿no? Y el caso de Román es un caso de adopción, es un caso real, es un caso, cambia nombres, claro, es un caso en el que cuando uno se lea dirá, este era yo. Pero también hay pequeñas cosas que son mezclas de otros casos, ¿no? Vale, o en algún caso la madre pues no es precisamente esa madre y es otra madre que he tenido. En el caso de Román ha pasado bastantes veces que no es la madre, es otra madre. Y es otra madre que he tenido. En el caso de Román ha pasado bastantes veces que no es la madre, es otra madre que he tenido. En el caso de Román ha pasado bastantes veces que no es la madre, es otra madre que he tenido. En el caso de Román ha pasado bastantes veces que no es la madre, es otra madre que he tenido. En el caso de Román ha pasado bastantes veces que no es la madre, es otra madre que he tenido. En el caso de Román ha pasado bastantes veces que no es la madre, es otra madre que he tenido. En el caso de Román ha pasado bastantes veces que no es la madre, es otra madre que he tenido. En el caso de Román ha pasado bastantes veces que no es la madre, es otra madre que he tenido. En el caso de Román ha pasado bastantes veces que no es la madre, es otra madre que he tenido. En el caso de Román ha pasado bastantes veces que no es la madre, es otra madre que he tenido. En el caso de Román ha pasado bastantes veces que no es la madre,
la dinámica de la situación, de yo en mi despacho y no saber qué voy a recibir y cosas estrambóticas, y mucho más estrambóticas que esas, de decir, pero esto me está pasando aquí, ¿dónde está la cámara que me está grabando esta situación que le estoy escuchando yo a este hombre? Pero ¿y no quiere nada más? Pero ¿y qué hago yo? Te cojo el dinero, gracias a Dios, y cómo llego yo a mi casa y digo, hola, ¿qué tal, cariño? Hola, niñas, ¿no? Eh, bueno, yo sí, era un caso para ponerle, ¿no? Para que merece la pena, yo creo. Sí, lo que pasa que también es cierto que deja con ganas de más, también te lo digo, porque es verdad que sí, sí, sobre todo además porque es un tema precisamente, del que se habla poco, ¿no? En el mundo de la adopción, quizás porque además, también unido un poco al resto de temas, de situaciones, es difícil hablar de lo que no sale bien y de qué ha pasado para que no salga bien, ¿no? Es muy fácil culpar, pues, al resto, pero en una situación familiar en la que evidentemente hay más factores, pero, que una adopción no vaya como tú pensabas que tenía que ir o dentro de los parámetros que tenemos aceptados como lo normal o lo que va bien, es muy difícil asumirlo como sociedad, como padres, como madres, nadie lo comenta de una manera. Entonces, claro, eh, no, cuesta mucho hablar de ello. Y precisamente del tema de la adopción me llamó la atención porque es algo de lo que necesitamos hablar y que no sigue todavía bastante oculto. La adopción es muy difícil técnicamente de abordarla, ¿eh? Desde el punto de vista profesional, a mí me parece de lo más difícil. Yo nunca he querido eh, acercarme a la adopción. Siempre me ha venido la adopción a mí. Sí, en el juzgado de menores tú no eliges qué casos llevas, ¿no? Te vienen los casos, te los dan, según el perfil que seas, vienen tus jefes. Alejandro, estos, ¿no? Y te van dando los casos, a no ser que tú tengas algo muy traumático, pero la realidad es que tú vas escogiendo, perdona, aceptando los casos que te dan. En intervención sí que puedes hacerlo, en despacho privado, pero la realidad es que yo nunca he buscado porque es muy difícil y porque hay un componente eh, psicológico muy profundo y hay que casi siempre mi labor en los casos de adopción es al final llevarles a la terapia, ¿no? De la mano, porque tienen un proceso de vinculación muy, muy complejo, unos trastornos del apego muchas veces bastante difíciles y esto debe ser territorio exclusivo de la parte clínica, ¿no? Del psicólogo. Es cierto que yo solamente veo los casos de adopción malos, porque yo me dedico a lo que me dedico. Entonces, a mí nadie viene a decirme, hola Alejandro, venimos a verte porque nuestra familia es maravillosa. Esto no ocurre, ¿no? Entonces yo dentro de la campana de Gauss, ¿no? Si tuviésemos ahí, yo veo la curva pequeña de abajo, es la límite. Por eso cada vez que veo familias adoptantes y que tienen chicos en adopción y que les va bien, lo siento un montón, pido disculpas por ellas, pero voy como en un equipo de investigación y entonces ¿qué tal os va? Y todo bien. Y entonces hago una inmersión en entender y ahí maravillosos procesos de adopción, increíbles y con unos niveles además. De hecho, fíjate, me estoy acordando de dos personas ahora con las que trabajo, que son madres adoptantes y que es una maravilla y además se ve, no hace falta que, no, lo ves, se ve, les ves. Pero los casos que yo he llevado de adopción siempre han sido muy límites y muy difíciles. Y para con el profesional, extremadamente límites. Te cuento una cosa rápida. Hubo una vez un chaval que yo trabajando en el juzgado de menores, entonces me paré por esto que explico yo de la autoprofecía cumplida, de que persiguen el hacerlo mal para que tú le acabes abandonando y de esa manera él pueda confirmar que yo no valgo nada, porque me abandonaron cuando nací. Entonces lo hacen mal, 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 mal para que tú acabes diciendo, venga, hasta aquí te quedas, ¿no? Y entonces me acuerdo un caso que de alguna manera también está ahí puesto, ¿no? En este caso de Román, que ya me paré yo deshecho en el juzgado y le dije, mira, te voy a contar una cosa. Hagas lo que hagas, no voy a modificar tu medida de internamiento. Es decir, no voy a pedirle al fiscal que te interne. Y entonces el otro me miró, era la antítesis. Normalmente todos los chicos en las medidas judiciales vienen para que no les internes, ¿no? Para que no les, o sea, para que les apruebes, ¿no? Entre comillas. Y yo a este le dije haz todo lo malo que quieras, que no lo voy a hacer. De alguna manera era yo no te voy a abandonar. Estás jugando a liarla. Y haz lo que quieras, o sea, pégame si tú quieres. Y aquello produjo
un cambio, sin yo saberlo, porque fue muy, ¿no? muy impulsivo, un cambio en este chico muy radical, ¿no? De mirada, de posicionamiento, de ya no sé cómo hago contigo. Si hago todo lo malo que puedo y no me internas, y aquella intervención, aquel día, a mí me produjo un clic muy importante, pero la adopción es dificilísima y a la vez es una cosa preciosísima. Según estabas hablando, pensaba en que este libro, aparte de traernos historias muy diversas, nos habla mucho de ti como profesional. Mucho. Es verdad que en el anterior también cuentas, hablas de tu trabajo, pero este de una manera que podría pasar desapercibida porque las historias son impactantes, pero no lo es. De hecho, es un acercamiento muy directo a tu trabajo y a todo lo que tienes que hacer, ¿no? No sé cómo lo has manejado esa cuestión, porque me parece, al final hablas de adolescencias, pero hablas mucho de cómo tú trabajas con adolescentes. Ha sido súper difícil, Mónica. Bastante difícil. Bueno, he quitado mucho porque creo que a veces me estaba metiendo en cuestiones que no se trata tanto de hablar de mí, sino de ellos. Pero luego ha habido otras veces que he dicho ya, pero yo necesito ser honesto, ¿no? Luego de repente relees cosas. Pues, escribir este libro es un proceso largo, ¿no? Y entonces a los 2 meses revisitas la parte técnica del uno y leo y digo, pero yo cómo pongo que cuando llego a mi casa y mi hija me dice tengo una herida y yo vengo hasta las narices de haber escuchado agresiones brutales. No, ¿cómo digo esto? Pero es que es la realidad, ¿no? Y entonces nada, me ha costado un montón, la verdad. Pero por otro lado, luego ha sido muy gratificante en cosas que como esta tuya, ¿no? Que dices ahora, o algunas familias mías en despacho, que claro, se lo han leído y vienen y me dices, ¿es que eres tú? Hombre, Es que eres tú, todo, ¿no? Y efectivamente, nada, como te digo, mira, a mí me encanta la música. Yo, de joven y de adolescente, y tengo espíritu rockero todavía, a mí el rock and roll me ha encantado, ¿sabes? Y cuando un grupo hacía un primer disco brutal, a todos les costaba hacer un segundo, ¿no? Yo en mi caso no hice un primer brutal, pero yo sabía que no iba a replicar mi primer libro y que me quería atrever y que si la vida me había dado la oportunidad de escribir un libro, ojo, ¿sabes? Escribes un libro en tu casa, en tu ordenador, lo mandas y luego aparece, ¿no? En el centro comercial ahí puesto, esto es un pasote. Y entonces yo dije, bueno, a lo mejor nunca más escribo más libros, porque puede pasar. Así que me voy a quedar tranquilo y a gusto y voy a hacer algo. No he tenido presiones de la editorial de ninguna manera. O sea, no me han vetado nada. No ha habido un párrafo que me hayan dicho esto es muy heavy, Alejandro, porque el libro, de hecho, empieza con una frase que ya dices, joder, hay una palabrota en la primera línea del libro, ¿sabes? Y yo dije, bueno, esto me lo van a tirar para atrás. Y entonces me he quedado súper contento y a gusto. Yo creo que la palabra es como a gusto, de, bueno, pues ahí va. Y por otra parte, con miedo porque me desnuda un poco a veces de efectivamente lo que hago yo en intervención ah, o cómo me mojo a veces en lo que me ocurre a mí, pues hay una parte que cuento que verdaderamente estoy en entrevista a veces y se me pasan pensamientos por aquí que no me los puedo quitar y que ahí vienen. Yo me lo han dicho esta veces, pues, pues sí, pues soy honesto contigo. Yo hay veces que estoy aquí contigo, no estamos ahora tú y yo aquí hablando y de repente se te cruza y yo a lo mejor tengo una situación catastrófica y me acuerdo de que no he comprado papel higiénico. Digo, Dios. Y Mónica, no me quito el papel higiénico, ¿eh? De la cabeza. Y a lo mejor estoy currando con Román, ¿no? Pero nada, bueno, esto es verdad, es honesto y ya está. Y puede que sea fatal o no, no lo sé, pero ahí está, es verdad. No me acordaba de que era tan mío, Mónica. mucho, mucho es cierto y es verdad que no es lo primero que te planteas cuando lo lees, ¿eh? Porque es verdad que como las historias son tan potentes, todos los mensajes, los tips que das, pero es verdad que hay el trasfondo ese de soy yo trabajando, soy yo en la consulta, esto es lo que pasa y te ayuda al lector a ponerte
ponernos en tu piel de una manera, por supuesto, muy así, ¿no? Tras las páginas del libro, que evidentemente acercarnos un poquito a lo que puede ser, a lo que puedes llegar a ver tú y a ver lo difícil que es tu trabajo realmente, ¿no? Pero es verdad que tienes una mirada muy empática, muy tierna, que da esperanza. Porque podría ser mira, qué bien lo hago. ¿Sabes? Soy el puto amo, perdón, pero toda esta gente, yo la he salvado. Y no, Ya, no. no es un libro del Salvador, Alejandro, que ha sacado de la miseria a todas estas personas, sino esto es lo que ha pasado, lo que puede pasar, lo que podría haber pasado, o lo que no ha pasado, y te lo pongo aquí y tú saca tus conclusiones. Yo te doy mis reflexiones sobre temas que evidentemente nos interesan, educación, sobre violencia de género, sobre prevención. Hay muchísima prevención, muchísimos tips sobre dónde fijarnos, dónde poner un poquito el ojo, ¿no? Pero también hay pues eso, mucho humor, incluso estoy pensando en uno de mis preferidos es la conversación de los adolescentes en el banco, de los ¿En amigos. serio? Sí, En sí. serio, sí. Ah, la caseta, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Es uno de los que más me gustó, precisamente por el peso de esos mensajes tan potentes, de que cuesta un poco al principio. Son 4 chicos, además planteado así de una manera medio teatro, ¿no? Así con diálogos me gustó mucho, me gustó un montón y tiene un peso importante el mensaje y a la vez tiene una carga es distendido, rompe un poco la parte más dramática, pero te deja también ahí esa de: "Te lo he lanzado, ahora tú vas y lo coges". Claro, mira, esto que acabas de decir es justo, Mónica, exacto. Es un ahí lo llevas, ¿no? Sí, Ahora sí, tú sí, ya. sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, bueno, me encanta esto que has dicho entonces. Vale, bien, bien, conseguido el objetivo de un día. Mira, trabajando mucho técnicamente en los casos, lo que ocurre en los trabajadores que hacemos análisis de casos es que tú vas, expones un caso y entonces luego el trabajador siempre cuenta las fortalezas, debilidades, donde afinó, tal. Y yo siempre vi mucho autobombo, ¿no? En el análisis del caso. Entonces lo que hice yo es, claro, tramité una derivación a salud mental y ahí vimos que la psicopatología era y entonces pauté y no sé qué. Y yo aquello siempre me separaba un poco como de la realidad, ¿no? De decir, o sea, vale, pero... Y en este precisamente, mientras lo escribía hablando con algún colega, vas a hacer análisis técnico de los casos, ¿no? Y entonces yo ahí me decía, no, tío, no puedo hacer un análisis técnico del caso. Y además esto lo van a leer padres y madres, ¿no? Así que nada, me limité a ser honesto conmigo. Creo que algunos me han quedado largos, otros más escuetos, otros más técnicos, otros más llanos. Pero bueno, como la vida misma, ¿no? Pero el análisis sirve para efectivamente ver, o sea, que esto no es autobombo, ¿sabes? Y precisamente si te das cuenta, que por eso deja el libro un poco así removido, no hay ningún caso de florecitas al final y besos increíbles, ¿no? Porque, bueno, intento ir por otro lado. Oye, el de la caseta, me dejas que te diga una cosa. Sí, sí. El de la caseta es un homenaje a mis 3 amigos del alma. Y somos nosotros 4 en unos bancos de parque. Y el mensaje real, más allá de todo el contenido técnico de otras cosas, el mensaje real en un punto es, sí, son unos cafres, pero hay veces que no tienen conversaciones tan estúpidas. O sea, Tal cual. hay veces que esos 4 que ves ahí, incluso puedan tener conversaciones de decir, joder, tronco, pues no te entiendo mucho qué cojones estás diciendo, ¿no? Perdón por la palabrota. Pero ostras, incluso ellos mismos no se entienden, algunos de ellos, pero ¿qué dices, tío? Y también hay otra cosa ahí, y que lo voy a poner como spoiler esta vez sí, porque me apetece y estoy contigo aquí, y en mi libro. Eh, es uno de los capítulos que más proyecta si uno le presta atención a la admiración a los padres. Es decir, hay un punto en el que se puede ver la admiración al padre. Y esto
Yo digo que a veces soy presenciador de milagros porque en sesión, y es una pena que no esté grabado eso, ¿sabes? Evidentemente, pero es un... ¡oh! Le ves al chico cuando de repente, después de todas las que tiene con los padres, ¿no? Y coge y le defiende y... Sí, pero mi padre, ¿eh? Y entonces dices, "Oh, ostras, aquí sí, aquí hay, ¿no?". Y cuando esto encima pasa en sesión con el padre al lado, bueno, es que Uf. tú eres madre, yo soy padre de dos niñas, y a mí con todo lo duro que soy y los casos tan extremos que veo, entonces mi pequeña que tiene 2 años ahora, tengo una que tiene, en el momento de grabación de este podcast, una tiene 9 años y la otra tiene 2. La de 2 me mira cuando la columpio y me pone una sonrisa y se me ha ido todo, ¿sabes? Es decir, me he muerto o sea, me rompe entero. Y la mayor me mira a la salida del cole y me dice no sé qué, y es que me rompe. Entonces, cuando un padre vive eso en despacho, nada, es súper mágico. Y yo creo que es uno de los momentos, o sea, que te engancha el corazoncito. Es decir, hay una de las frases que dice uno de los chicos cuando le dice al otro, se está quejando uno de ellos de su madre y el otro, o de su padre, no recuerdo exactamente, pero creo que era de la madre, y entonces uno de ellos le dice, ya, pero tu madre está ahí. O sea, Mm, y eso es para mí es una de las cosas más y que también está en el primer libro, ojo, que también hablamos sobre esa presencia, mm, eh, de los padres y de las madres, ¿no? De que muchas veces nos angustiamos mucho porque queremos hacerlo bien, queremos llegar a todo, queremos no hacerlo demasiado mal. Y es estar, ¿no? O sea, esto lo dices tú en muchas ocasiones, pero esa frase, ese diálogo lo deja muy claro. Y es mm. tan duro, tan bonito a la vez. No, qué bien lo has dicho, tan duro y tan bonito a la vez. Mira, yo muchas veces cuento, esto es algo que yo hablo mucho, que los momentos más mágicos son cuando en despacho, o sea, imagínate tú y un hijo tuyo, ¿vale? Y que lleváis conmigo, pues conmigo, con cualquiera de mis compañeras del juzgado o de cualquier profesional que atienda familias, ¿no? En este caso soy yo porque lo veo yo. Y de repente te la lía parda, cuestiones de verdad estrambóticas que tú dices, pero no, o sea, una hija no me puede hacer esto a mí. No me puede robar, no me puede agredir, no me puede tocar en los sitios donde sabe que a mí me duele más. Y sin embargo, meses, años después se sienta y me mira a mí, Alejandro, contigo delante, y me dice, ya, mira, con todo lo mal que se lo hice pasar, ahí la punta de ella, porque Alejandro se lo ha hecho pasar, tú lo sabes, horrible, y ella nunca me abandonó, siempre está ahí. Joder, eso cuando lo dicen, porque lo dicen del alma, y cuando la madre está... No, no, eso no se puede sostener. Es decir, tú a ti te dice eso tu hijo, y es que te rompes porque te toca efectivamente el sentido de, claro, ¿cómo no iba a estar yo? ¿No? Que me hicieras aquello, pero ¿cómo no voy a estar yo aquí contigo? Y eso es profundamente sanador para el hijo y para la madre, ¿eh? Para la madre. Los que no tienen buen pronóstico son aquellos que no tienen a nadie que estén con ellos, ¿no? Estos tienen una herida y estos sí que presentan conductas violentas o agresivas desde otro punto, desde el punto del estoy roto. No lo estoy pasando mal, es una fase horrible, no me entiendo con mis padres, me va mal, no. Es un estoy roto, ¿no? Y eso se lee también mucho, se ve. Pero efectivamente, durísimo, pero una preciosidad cuando un chico dice esto, ¿no? Oye, y eh, se acepta todo, se perdona todo en esta relación padres-hijos, madres-hijos, hijas. eh, ¿Es todo perdonable? No lo sé, no lo sé. Y hay veces que no, que incluso está bien que no sea perdonable, ¿eh? No lo sé. Ahí depende mucho de cada uno. Yo he visto de todo, la verdad. Creo que contra más, creo, lo que yo he visto,
que contra más equilibrado estás tú, contra más trabajado y trabajada te tienes tú como persona, como madre, cuando más conoces tus debilidades y tus fortalezas, cuando sabes y estás bien tú, eres capaz de perdonar más. Si no, veo mucho padre, ¿no? Y madre que al principio entra mucho en la venganza, sin querer. Y ahí hay dinámicas muy oscuras. Porque el chico agrede, pero agrede casi siempre de manera reactiva, porque interpreta que tú le agredes como padre y entonces él te agrede a ti. Hay que tener mucho empaque y mucho autoconocimiento y mucho saber estar para entender esa dinámica y por lo tanto para no caer en él. Claro, es que tú, ¿no? Y esta visceralidad. Y ahí hay dinámicas de que generan el no perdón, ¿no? Yo no sé si la palabra es perdón o comprenderlo o encajarlo o vale, lo asimilo o veo un interés superior que es el vamos hacia adelante o es el olvido, no sé bien cuál es, ¿no? Pero es cierto que todos los que transitan y son capaces de dar esos pasos adelante, luego tienen una reconciliación muchísimo más sana. Que al final somos los padres, ¿no? Y si tú proyectas venganza, normalmente es difícil, pero son cuestiones muy difíciles. ¿Eh? He tratado con casos. Eh, mira, una madre, por ejemplo, esto lo contamos aquí, para que se vea que no son casos que salen en el libro. Una niña que le amputa el dedo a la madre. Entonces tu hija te amputa un dedo. Un Madre dedo ya mía. no, claro, ya no te nace otro dedo, ¿vale? Ya te has quedado sin dedo para toda la vida. Y una madre en el que me acuerdo perfectamente cómo ella contaba, además del cómo, que eso lo omitimos, contaba la comprensión del momento y el entender que además tuvo algo de accidente y tiramos para adelante. Yo, claro, yo miraba, además me acuerdo que yo era joven entonces, más joven de lo que soy ahora, pero miraba y decía, Dios santo, yo no sé si yo perdonaría que me corten un dedo, ¿sabes? O sea, es decir, un dedo ya nunca más. Y aquella madre sin querer, otro de los casos que nos salen en el libro, porque no nos hubiésemos quedado solamente en esta parte, ¿no? Sensacionalista, pero aquella madre dio una lección. O sea, pero no era, no pasa nada, no, era una comprensión total. Y estaba a muerte con su hija para sacarla adelante, ¿no? Sin dedo. ¿No? Este dicho de yo daría cualquier cosa por ti, pues de alguna manera, perdón por el humor, no es eso, pero aquella madre sí que me dio una lección titánica. Y también ha habido otros padres que con alguna cosa más leve, pues que le ha rayado el coche y no se lo perdonó nunca. ¿No? El hijo coge el coche por la noche borracho, le raya el coche y esto ha estado enquistado durante muchos meses. ¿Qué te parece? Uf, pues me deja, porque además no estamos preparados. O sea, yo creo que no entra en nuestra mente, en nuestras posibilidades, que eso pueda pasar. Y yo creo que muchas veces no se habla de eso precisamente porque ¿dónde lo vas o sea, ¿a quién se lo vas a decir que tu hijo o tu hija te está maltratando? No, eso no se cuenta, claro. Claro. Mira, tú normalmente no cuentas estos 4 factores, no cuentas ni el dinero, ni la sexualidad, ni la política, ni el problema con tus hijos. Son como 4 cosas que no nos contamos, ¿no? Porque son como reservados mucho para nuestra intimidad, nuestra gente muy del círculo de confianza. Pero si cabe, un problema con un hijo normalmente, porque sigue habiendo un pequeño estigma de culpabilidad, ¿no? Y claro, entonces, bueno, es difícil. Sin embargo, es el sufrimiento número 1 que tenemos, ¿no? Me acuerdo de un padre que venía a mis sesiones y me decía, mira Alejandro, no lo entiendo, yo en mi empresa doy una orden y los 100 trabajadores las cumplen, en casa no la cumple mi hijo, ¿no? En el trabajo doy una orden, 100 tíos me la cumplen, llego a mi casa y mi hijo no cumple la orden, ¿no? Bueno, pues esa cara tuya lo dice todo, ¿no? El mismo mensaje, ¿no? ¿Y no te pasa que desde tu perspectiva profesional y todo lo que ves y lo que has visto y lo que cuentas en este libro, cuando te cuentan pues una situación, llamémoslo normal, ¿vale? Que se me entienda, porque con la adolescencia conlleva
movimiento, pues Sí. eso, miradas de desprecio, situaciones, portazos, tal, lo normal, ¿no? Y a lo mejor alguien delante tuyo suelta eso de, mira, no puedo con mi hijo, mi hija, se me está yendo de las manos, tal, y a ti se te escapa esa mirada de, Mirea, te voy a No, hacer no. un regalo. Eso no No, es. no. No, no. Mira, eh, o sea, yo luego soy, me dedico a un trabajo que es mucha tensión, ¿sabes? Mucha tensión, mucho dolor, mucha violencia explícita, ¿no? Los chicos me tensionan mucho, además. A mí al Parece principio. mentira, porque viéndote, te lo juro que pareces la persona más relajada del mundo. No, pero ¿así? Oh, qué bien. Sí. Sí, no, pero yo no soy así. O sea, yo soy relajado, soy vivo, pero me gusta mucho pasarlo bien, ¿sabes? Tengo mucho humor, soy muy niño con mis hijas. No es la típica frase de juego, sino que eh, me gusta un montón ser niño y jugar, ¿no? Y con mis amigos que tengo de la adolescencia, de los de la caseta, ¿no? Cambiados de nombres y tal, seguimos siendo chavales, ¿no? Y entonces yo normalmente cuando estoy ya en la calle y veo situaciones así, ¿no? Yo prefiero irme. Es decir, no quiero saber mucho porque al final es trabajo, ¿no? Es una niña que le dicen la cola del otro día en el Corte Inglés, bajo, fue una maravilla. La chavala adolescente contándole cosas a su madre muy despectivas, ¿no? Y yo atrás diciendo, joder, me quiero ir ya de aquí porque no quiero trabajar más. Es decir, no quiero escuchar lo mismo, ¿no? Necesito aire, ¿no? Pero me tuve que tragar la cola y al final, ¿sabes lo que pasó? Que me encantó. Dije, toma ya, macho. Qué mal profesional soy, pero he hecho una hipótesis mala. De repente llegan al mostrador y fue la madre la que robó un montón de cosas. La madre se metió la madre así, tal cual pagó y con la niña y se fueron las dos, ¿no? Y me quedé mirando y dije, si es que tengo mucho que aprender todavía, ¿no? Como profesional. Pero normalmente no, prefiero no, o si alguna amistad te dice, ¿no? Nada, me gusta, pero yo prefiero pasármelo bien, ¿no? Y luego ya me entro en mi despacho, me concentro y vamos a trabajar. Y mira, una clave también que te quiero compartir, los chicos quieren pasarlo bien, ¿sabes? En sesión. Esto es algo que a los padres muchas Ya, veces les... ya lo dice Dime. Cyndi Lauper con la canción. No la puedo poner No. ahora, pero daría para ponerla en el programa al final. Pues míratelo. Propuesta, quieren pasarlo bien, quieren estar bien, quieren estar distendidos, quieren estar en la tranquilidad y entonces ahí trabajar, Ay, ¿no? Lo que pasa es que muchos vienen y tensionan, te retan. Yo tengo mucho chico retador, ¿no? A ver hasta dónde, si te vas a caer o vas a sostener o no. Pero al final, en el fondo, lo que quieren es estar bien. Y cuando están bien y cuando se lo pasan bien, yo he invertido muchísimos minutos de sesión escuchando una música horrible. ¿Sabes? Esto punching, punching, que yo les digo otra vez la lavadora, tío. Eh, con, pero al final quieren estar bien, en un círculo de confianza, de bien, de saber que no te pones así y dices, vamos a ver, la emoción principal de hoy, ¿cuál ha sido? ¿No? Pues, madre mía, vete a tu casa. Um, pero sí, es un trabajo de muchísima tensión y, desgraciadamente, en las calles, ¿no te pasa a ti que últimamente vemos mucho más chaval o niño descontroladísimo? También hay otras veces que vemos cosas preciosas, pero bueno, como te digo, yo hombre, prefiero la que robó fue la madre. la que robo. Eso me encantó. Robo la madre, me quedé de cuadro diciendo, toma ya. Yo me metía con la adolescente. Oye, ¿te imaginas que la adolescente le estuviese diciendo, mamá, que no vayas a robar eso, ¿eh? No robes. Y fue la madre al final la que robó. Pudiera ser, pudiera ser. Que nos fijamos mucho en los adolescentes, y es lógico, pero y con esto, por ejemplo, con el tema de las pantallas, que seguro que te vienen familias preocupadas con las pantallas. Y los adultos, ¿qué? Sí, la pantalla es el número uno de los problemas hoy en sesión. En el 2005 no ¿Sí? teníamos esto. Sí, sí, sí. Hoy el motivo de consulta uno es, tiene 13 años, no le puedo quitar el móvil porque ya se levanta. Recordemos que mis casos son más graves, ¿eh? Pero se levanta y me dice, quítamelo tú, quítamelo. Y entonces el padre te comenta, no puedo. O sea, porque quitárselo va a ser
pelearme con él, forcejear con él, ¿no? Y forcejear con tu hijo de 13 años, ojo que ya no tiene 2, ¿no? Y lo que te produce a ti como padre, el bajar a la arena, a quitarla, a intentarle quitar a tu hijo, haciendo fuerza, no es que es una disociación, los psicólogos llaman disociarte, ¿no? Te, por un lado es lo que más quiero en mi vida y por otro lado voy a utilizar la fuerza para quitarte algo, porque sé, bueno, sí, las pantallas están siendo a día de hoy lo más horrible, pero si me das 30 segundos para contarte una anécdota increíble que no tiene nada que ver con pantallas, pero sí en la referencia, hubo una niña en el juzgado, me acordaré siempre, que vino con la abuela en el juzgado. Me río porque tiene gracia, ¿eh? Por favor, juzgado, La abuela niña, robó. abuela. No. Vas a ver, vas a ver, vas a ver. Me viene la niña, vas a ver, vas a ver. Y me viene la niña con la abuela, ¿no? Yo ya les conocía, estaba trabajando con ellos, claro. Para que veas que, pues como todos hay casos, en fin. Y esta niña, la abuela venía fatal y la niña venía con los ojos llenos de sangre contenidísima. Juzgado, recuerda, DNI, pasar, sentaros. Yo llevaba tiempo trabajando con ellos y entonces la niña, que era bajita, muy pequeña, en el juzgado 14 años es pequeña porque es la edad de responsabilidad penal. Los 14 es la mínima, ¿no? Con menos de 14 no puedes estar en el juzgado. Esta niña tenía 14, que ya quiere decir mucho, porque con 14 en el juzgado quiere decir que debes llevar un recorrido de agüita. Y venía con la abuela. Entonces la abuela, yo les había pautado a la niña que por alguna razón que no me acuerdo que no podía salir, ¿no? Los fines de semana. De hecho, seguro era para protegerla a ella de sí misma. Y entonces, de repente viene ensangrentada, pero la abuela la había castigado porque me dice la abuela, yo normalmente en intervención ahí saben que no pueden hablar. Yo gestiono el turno de palabra. Si no, aquello acaba siendo un rosario de la aurora, ¿no? Y ellos lo agradecen además, ¿no? Te miran y dicen, Alejandro, es mi turno, ¿no? Se va a callar ella, ¿no? Y tú, sí, sí, es tu turno. Ella no puede hablar ahora. Ojo que los padres hay que callarles mucho también, ¿eh? Bueno, un beso para los padres, ¿eh? Que todos somos padres, entonces, por favor. Y entonces viene la niña fatal, ensangrentada, tal cual, los ojos, tal, que la abuela la había castigado sin salir y me dice la abuela, hombre Alejandro, tú la habías castigado sin salir y me vino a la 1 de la mañana, me dice, la madre, a la 1 de la mañana, y entonces la niña yo veía ya que casi me pegaba. Y ahí hay que leer muy rápido y hay que ver que esa niña necesita hablar. No la puedo tener 20 minutos callada, ¿no? Porque tiene algo que contarme. Normalmente se ve mucho, ¿no? Y entonces paro a la abuela, que tenía carrete para rato, más que yo, la paro y le digo a la niña, a ver qué pasa. Y entonces, rota a llorar, la mira, creo que se le escapó un insulto, pero a la abuela, ¿eh? Pero tú qué sabrás si cuando llegué tú todavía estabas en la discoteca. Entonces la abuela me miró, dijo, bueno Alejandra, a mí me gusta bailar, ¿no? Y entonces, y la otra, sí, me llegaste a las 7 de la mañana de la discoteca. Me encantó aquello, ¿eh? Claro, la niña tenía razón, de Dios, llegué a la 1, pero es que esta estaba a las 7 de la mañana en la discoteca y me castigó. Bueno, tenían razón las dos. La cuestión aquí es, si yo no soy referente, no te puedo pedir nada. O sea, yo no puedo pedirle a mi hija que bueno, mi hija no hace uso, pero a mi hija de 16 años que no vea TikTok todos los vídeos, sí, como te dicen ellos, pues si mi padre ve todos los vídeos de YouTube también. Si estamos sentados ahí, perdiendo el tiempo los dos exactamente igual, ¿no? Tampoco se trata del buenismo, porque nada tiene que ver el uso de un adulto con un niño, pero sí, efectivamente, tenemos un problema todos. Menudo speech te he metido, pero es que me llevó al alma la abuela a las 7 de la mañana bailando en la discoteca. Ojo, se lo merecía ella, ¿no? A lo mejor lo que me pasaba es que tenía envidia, que yo no estaba en la discoteca. Madre mía, es que dan ganas de que nos cuentes tantas historias, Alejandro, de verdad. O No, no, sea, no. da tanto que pensar y me gusta tanto porque se aleja mucho del manual de crianza, de haz esto y conseguirás aquello, que a los que bueno, pues por marketing, porque la vida es así también, porque se demanda, estamos ya cada vez más acostumbrados, ¿no? Y que muchas veces se pide, los padres te lo piden, a ti te pedirán, Alejandro, dame la receta para que esto no pase. Total. Y claro, es que escucharte a ti es un catálogo de esto es la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Y aún así seguiremos pidiéndote, Alejandro, ¿cómo conseguimos no llegar a estos capítulos que has escrito? ¿Cuál es la clave? Hace poco conté que yo también claudico, ¿sabes?
Yo también. Mi hija pequeña me pide no sé qué y... Ah, mira, la última anécdota. Hace un tiempo, hace ya 2 años, entonces estábamos en la ducha, estaba bañando a mi hija, entonces tendría 7, 6, no sé, ayudándola a que se duchara. Y en algún momento dado, no sé por qué, la mayor, que es como un ángel caído del cielo, pues tenía un mal día o algo la pasaba, ¿no? Y entonces estábamos ahí y yo, se llama Alicia, Alicia, champú, aclárátelo, que tienes todo. Y entonces ella, que no, no sé. Y entonces me toca la puerta a mi mujer del baño y digo, ¿qué? Y me dice, tío, ¿no te has leído el libro? Digo, ¿qué libro? Y me dice, el tuyo. Jolines, tío, me caí así entero, digo, madre mía, qué razón, ¿no? Bueno, pues porque nos conectan nuestros hijos con lo más instintivo, lo más animal, y donde yo seguramente tú, Mónica, te metes en un agujerito en mi casa y me dices, hombre, Alejandro, no, esto no, y yo me meto en la tuya, pero porque no estás vinculado, es que son mis hijas, ¿sabes? Y es que, y ya en situaciones mucho más dramáticas, como las que hemos contado en el libro o alguna de aquí, pues nada, es que simplemente perdemos un poco el norte y es lo que más queremos en nuestra vida. Somos nosotros, porque es la mitad de nosotros, nuestros hijos, y nos vemos en ellos y ellos sabemos la responsabilidad que tenemos porque nos miran cada cosa que hacemos y entonces es lo más bonito que hay y por lo tanto lo que más nos duele, ¿no? Pero sí, no hay, es que de verdad no hay receta mágica, ¿no? No. Mm, está, Y si, seguro y, que... y si la encuentras me la das, ¿vale? No, Por favor. mira, eso no existe, está clarísimo. Y quien diga que la tiene, miente, miente. Y seguro que los que nos están escuchando, cuando este capítulo se publique, estarán pensando, este hombre llegará a la adolescencia de sus hijas y eso va a llegar y querremos escucharle, a ver qué piensa de todo lo que está diciendo. Mira, cogía el otro día en el parque a mi hija pequeña de 2, la levanté y la dije, me vas a arruinar el negocio, ¿sabes? Por favor, cálmate. Sí, bueno, claro, pero es indudable, ¿no? Es indudable que tendré que pasar mis momentos y ya los paso ahora con la mayor. Yo voy a las tutorías de la maestra y no es todo perfecto, claro que no. Y efectivamente habrá que, habrá que afrontarlas y es verdad que hay un plus en el que sabes que puede ocurrir, ¿no? Y que tienes esa mirada. Mi mujer además es psicóloga, o sea que en casa las dos pobres mías tienen a Claro. papá que hace esto y a mamá que es psicóloga. Pero por supuesto que transitarán. Las entrevistas las tienen tus hijas, lo sabes, ¿verdad? Dentro de unos años las llamo. Totalmente, totalmente, totalmente. Pobrecitas mías, pobrecitas mías. El libro, el libro, el Pero libro lo va. la realidad sobre mis padres. ¿Te imaginas? Sí, 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 claro, es que esto Total. queda aquí y esto, está escrito ahí en piedra y luego vendrán nuestros hijos a ponernos a Fíjate, prueba. bueno, pero te voy a contar otra cosa más. Tú me cortas, por favor, ya ves, tú manejas, ¿no? Esto sí. Sí, sí, sí. La mayor es de una manera y yo creía, estaba convencido durante 7 años que fue hija única, que es tan buena porque nosotros somos excelentes, ¿no? Claro. Pero luego vino la segunda, vino Silvia, que vino buscada, querida, vamos, vino y entonces uno se da cuenta que la genética hace mucho, ¿no? Que siendo una maravilla también de niña en todos los sentidos, pero tiene otro temperamento muy distinto, donde una es más colérica, la otra puede ser más sanguínea, ¿no? Donde otra es más melancólica, la otra puede ser más lo que sea, ¿no? Flemática o tal. Pero cada uno tenemos nuestro temperamento, ¿no? Entonces, si me hubiera quedado solo con la primera, creo que hubiese pensado siempre, soy increíble. Si me hubiera quedado solo con la segunda, hubiese pensado, madre mía, qué difícil es esto, ¿no? Qué movimiento. Bueno, creo que ahí he aprendido también otra cosa muy bonita y es que, ojo, que cada uno, cada circunstancia y luego también hay factores externos muy difíciles, ¿no? Las parejas de nuestros hijos, lo va a tener muy difícil los novios de mis hijas, pero bueno, las parejas de nuestros hijos, las amistades que tanto nos hacen sufrir a nosotros como padres de nuestras hijas, ¿no? Y de nuestros hijos, el cole, es decir, hay tanto factor externo Mm. que, que nada, esto es casi una proeza. No, no, y no quiero que se me olvide el tema del colegio, el tema de los maestros, uno de los capítulos que es, que además me parece también muy, muy,
significativo porque hemos hablado toda la entrevista de padres y madres y de tu papel como profesional, de los profesionales que ayudáis a la familia, al adolescente, pero no, esto no lo hacemos solos. El adolescente tiene a su familia en los mejores casos presentes, su entorno de sus amistades y luego está también el entorno educativo que es fundamental y lo cuentas desde un punto de vista diferente que ayuda también mucho a ponerte un poquito, un capítulo en los zapatos de esa persona y que también, ojo, o sea, es que no le podemos quitar su peso porque nuestros adolescentes pasan muchísimas horas en los institutos y en los colegios, en los centros educativos y ahí pasan muchas cosas y estar atento a eso también me parece muy relevante y me parece muy importante que lo hayas incluido. Además, también, incluso, también como habiendo tenido tu experiencia en ese sentido, ¿no? Sí, ahora trabajo con coles como personal externo, trabajo con los chicos, que es lo que hago. Pero yo en el 2020 dejé mi trabajo de técnico de libertad vigilada y acepté, contra todo pronóstico, un trabajo como profesor de primaria en un cole, ¿no? Y aquello me supuso, o sea, fíjate que me pongo la mano aquí. Primero, el amor incondicional de mis compañeros, maestros, increíble, de las familias y de los niños, y me dirás, entonces, ¿dónde estaba el problema? Bueno, el problema radicaba en mí, ¿no? Que es tremendamente difícil ser maestro. Hay que dominar la materia, dominar las conductas de los niños, dominar las actitudes de los niños, las diferencias aptitudes, ahora con P, dominar además todo el tinglado de las familias, dominar la organización interna, ir a la par en el currículum con el otro, y entonces tú ya a las 5 de la tarde que yo salía estaba, o sea, deshecho. Yo prefería volver al juzgado de menores con el nivel de violencia explícita y no estar en eso que era un bálsamo, pero que yo no controlaba, ¿no? Ahí aprendí muchísimo de, bueno, esto es una vocación el maestro. Cuando se convierte en un oficio y vas a él por el dinero, claro, algo falla, ¿no? Lo lamentable es que debería estar de otra manera reconocido, pero esto ya lo hemos hablado muchas veces, pero es titánico ser maestro, ¿eh? Y que luego viene... A mí me pasaba mucho de venir a la madre a recoger a una niña, entonces la niña salía con mala cara y me miraba, hoy fatal, ¿no? Me preguntaba. Y yo le miraba y decía, tío, está increíble en clase. O sea, la tenías que haber visto. Ha estado brutal, ¿no? Y también la contraria. Otro niño que salía de repente, papi, mami. Y yo le miraba, papi, mami, Pero tío. si es el Pero diablo. con el repertorio de palabrotas que te sabes, papi, mami, esto... aquí algo falla, tío. Entonces, bueno, fue un aprendizaje increíble, una maravilla. Yo lo dejé y volví a lo mío, ¿no? Que es mis adolescentes, mi despacho, mi román, mis Lo de las cuestiones que llevo. vacaciones no te convenció, ¿no? No, 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 dije, no, para vosotros. Yo prefiero trabajar. Y eso que fue, de verdad te lo digo, increíble, uno de los trabajos más importantes que he tenido a nivel de aprendizaje. Poco tiempo, pero aprendizaje y afortunadamente lo dejé. Creo que bien, ¿sabes? Con buen reconocimiento y tal, pero no, yo no lo hice bien. Y el último episodio, el último capítulo, se lo comenté al profe que tuve en mente a la hora de retratarle. Luego lo leyó y me dio las gracias y tal. Pero sobre todo soy yo, Mónica. Soy yo entrando en el cole, soy yo ante la incapacidad de no llegar a todos los mails que te llegan y a así que también te lo cuento aquí ahora, ¿no? De despedida casi, supongo. Pero nada, una vez más, ese hombre soy yo. La verdad es que es un capítulo también, pues eso, que te deja con una sensación de haber leído muchas historias, pero a la vez haberte acompañado a ti en ellas, ¿no? A un solo interlocutor y es una lectura que se hace del tirón, ¿eh? O sea, y con lo difícil que puede llegar a ser, porque hay momentos en los que se te queda ahí la respiración cortada, se lee del tirón, súper bien escrito, Alejandro, así, Joder, muchas gracias. sin ser yo crítica literaria, pero de verdad que se lee que Wow. es un lujo, una delicia y te deja, pues sí, te deja cuerpito cortado, pero realmente merece la pena.
estoy convencida de que después de esta charla maravillosa que hemos tenido, nuestra audiencia va a ir corriendo a su librería de barrio a localizarlo y pedirlo. Y por supuesto, también os hago la recomendación de que os hagáis con el anterior, porque viene un poquito como en orden. O sea, Sí, sí, primero sí, os sí. leéis el 1, ¿no? Como esto es un poquito, no guía, pero sí, más o menos, un poco, como mucho, un poquito más aséptico, Ujú, que también tiene partes muy interesantes y un poquito más personales, porque si no, no serías tú si no fuese personal, porque es verdad que ujú, tiene tu sello. ujú. Primero te lees así tal, un poquito la base y luego ya vas a, a lo gordo. Prepárate, ¿no? O os leéis ya directamente el segundo, Adolescencias Reales desde dentro, y os quedáis con, bueno, vale, ahora ya, visto esto, no, ¿cómo evitarlo? Jolín, Se, Mónica, se puede vender muchísimas en pack, se puede vender en pack. gracias. También, correcto. Y una tilita, con un pack con una tila, que hoy doy ideas a la editorial, una tila, y así para los padres de corazón sensible, ¿no? Y tensión alta. Sí. Sí, yo por eso recomiendo al principio del libro que se lea un episodio por día, ¿no? Intégralo, Ah, cálmate y tal, pero Leo, ha habido hacedme gente que me ha caso. sí, que me ha dicho: "No, yo lo he cogido y me da igual eso que dices tú". Hombre, pues yo en una tarde, en una sentada, ahí estaba, ya te lo digo yo, que estos son de los libros que te tienes que leer del tirón. Es así, no, lo siento mucho, tienes que sacar un ratito, pero te lo lees del tirón. Hacedme caso, muy, muy recomendable. No tenía ninguna duda, pero después de leerlo, vamos, lo recomiendo sin duda. Y por supuesto, muchas gracias, Alejandro. ¿Qué te voy a decir? Si es que es Joder, un placer charlar contigo por lo generoso que eres siempre, no. por las historias que nos cuentas y todo lo que hay ahí de trasfondo que me gusta mucho porque no quieres contar muchas cosas, pero las dejas ahí y es una delicia charlar contigo, siempre. Mónica, mil gracias. Tú y yo sabemos lo que nos ha costado, pero con tesón y con aquí hemos estado. Es una delicia estar contigo siempre y te quiero dar las gracias, además, en una parte creo que es muy importante, por tu rigor, ¿sabes? Y por tu trabajo y el contenido de calidad, no ya en lo que difundes, sino hoy, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo aproximarme a una charla contigo de ¿y qué tal tu libro de adolescentes? Qué bueno es, ¿no? Que dices, vale, ok. O, jolines, eso requiere una inversión de tiempo y de querer hacer las cosas bien. Y yo ahí, vamos, sin ninguna duda, por eso estoy aquí otra vez contigo y voy a estar todas las que tú me digas, pero que las que quieras. Pero de verdad, súper agradecido. Es una maravilla hablar contigo y el rigor que tienes. En fin, Bueno, ya adiós. la audiencia está cansada ya de nosotros aquí. Venga, iros, despedidos ya, que ya sabemos que os queréis mucho. ¡Hala! Que... Bueno, pues es que las cosas son así. Podríamos odiarnos, pero no es el caso. Es que es Os así. dejaré. Claro, sí, que es así. Y además son de las suertes que la suerte que tengo yo con este trabajo es que puedo charlar con gente con la que aprendo y encima me lo paso bien y la puedo recomendar. Tú sabes el lujo que es recomendar Ya. que leáis a alguien que os vais a aprender, seguro, todos los que me estáis escuchando, vais a aprender leyendo a Alejandro y lo vais a disfrutar. Luego me hacéis caso y me escribís, ¿vale? Luego me lo decís. Alejandro, nada, mira, fíjate cuánto llevamos y yo te he dicho antes de empezar, no más de 45 minutos. Ya. Nos hemos Pero pasado, ¿no? Sí. yo sabía que no, yo Ya. sabía que eso era una utopía, pero bueno, yo he dicho lo mismo si lo digo, lo proyecto y se manifiesta, ¿no? Como ahora los jóvenes que manifiestan mucho, yo estoy manifestando, pero no sabía Total. que no era verdad, porque entre tú y yo, en fin, que dejaré en las notas del programa la información de este maravilloso libro, también del primero, con el enlace al programa, a los dos programas anteriores y al espacio Madresfera donde también interviene Alejandro, y estoy convencida de que volveremos a hablar y seguiremos charlando. Y nada, que te vaya muy bien, que tengas mucha suerte con este libro, que estoy convencida que va a llegar muy lejos y que va a emocionar a mucha gente. Gracias de corazón.
Nos vamos, dejaré puesta la canción de Girls Es verdad, Just sí. Wanna Have Fun. La voy a poner luego ya que me quiten los Ah. derechos y tal, pero la voy a poner porque tocaba. Para que lo tengáis en mente, que los adolescentes y también los padres y las madres solo queremos pasarlo bien. Nos Correcto, qué vamos. bonito. Adiós. Chao, chao.